tal? Buenas tardes, doctor Jorge, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Qué bueno que estamos aquí para repasar la lección número 7, que se Así titula es, Motivados por la Esperanza. así Creo es. que esa esperanza es muy conmovedora para todos los que creemos en Cristo Jesús. Y esa esperanza, como dice el corito, ¿no? La esperanza de mi corazón es la venida del Señor. Pero antes, Amén. para empezar, vamos a tener una palabra de oración para poder empezar la lección, el repaso de esta lección número 7. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a tener una palabra de oración. Buen Dios y Padre que habitas en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea su nombre. En este día damos gracias a nuestro Dios porque nos da vida, nos da salud y también nos da esta bendita esperanza que es su segunda venida. Señor, sabemos que desde tiempos atrás, desde que usted creó este mundo, está esa esperanza de que el pecado dejó semillas en esa tierra, pero sabemos que esa esperanza usted la va a cumplir cuando venga por segunda ocasión. Ya no va a haber ni guerras, ni maldad, ni enfermedad, sino va a ser todo gozo y alegría como fue al principio. Señor, gracias por esta bendita esperanza y esperemos que al repasar esta lección, nuestra esperanza siga firme y nos preparemos para poder en ese día glorioso decirle nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Gracias, Señor, por esta bendita esperanza y que podamos, Señor, siempre prepararnos y preparar a otros para su segundo advenimiento. Todo esto lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Creo que sí es muy interesante esta lección, doctor, porque hay una esperanza. Cuando creemos en Cristo Jesús, tenemos esa esperanza y sabemos que esa esperanza, sin lugar a duda, es su segunda venida, porque Él ya vino una vez en su primera venida, pero Él prometió volver. Y creo que esa es una esperanza muy, muy hermosa que tenemos nosotros. Y no solamente nosotros en la actualidad, sino también la vivieron los apóstoles, los reformadores, todos aquellos que estudiaban la Biblia, tenían esa esperanza de su segunda venida. Y creo que en esta semana vamos a ver precisamente esas etapas, ¿no? Cómo los apóstoles tenían esa bendita esperanza. Por eso predicaban con pasión, porque querían ver a su Salvador, querían ver a Cristo Jesús. Los reformadores que también estudiaron de la palabra de Dios y vieron de que también Cristo Jesús iba a venir por segunda ocasión, empezaron a estudiar las Escrituras para que otros también conocieran de esa bendita promesa. Y también vemos de los pioneros, ¿no? Nos habla de Guillermo Miller, cómo este agricultor empezó a estudiar la palabra de Dios y cómo Dios lo utilizó para que en ese tiempo se alzara otra vez esa esperanza, esa bendita esperanza de su segunda venida. Sí, la verdad es que viendo repasando la lección, uno se llena de gozo, ¿no? De saber que tenemos una gran esperanza, ¿no? Y que, como decía la gente que conoce de la palabra, pues todos esperan que llegue, ¿no? ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero para eso hay que estar preparados. Y como dice el versículo de memoria, el versículo de memoria está en Isaías 25:9 y nos dice, en ese día se dirá, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Está en el Señor a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Pues aquí está, ¿no? Lo que dice, ¿no? La verdad es que qué emoción, qué gozo el saber que nuestro Padre va a venir por segunda vez. Pero esto no es algo nuevo, porque veíamos que en el primer día del repaso, pues hablan que la palabra lo tienen bien marcado. Lo marqué aquí en la lección y dice que hay 1845 referencias de la venida de Cristo en el Antiguo. Y después hay de los 260 capítulos del Nuevo Testamento hay más de 300 referencias. Entonces, vaya, es algo que, aunque no quisiéramos, lo vamos a estar leyendo. Y la verdad es que, pues, los que han dedicado su vida a la palabra y han estudiado la palabra, pues han encontrado la manera de tener más fe y saber que pronto Jesús vendrá. Entonces podemos ver efectivamente cómo todos esperamos una segunda venida. ¿Y por qué esperamos una segunda venida? Porque sabemos que se va a acabar todo, ¿no? Todo lo malo.
no va a haber guerra, enfermedad, esa incertidumbre, va a venir y vamos a estar en un lugar diferente. Que eso es lo que esperamos, ¿no? ¿Verdad? Que todo lo que pretendemos. Y tenemos, viendo los demás días, pues vimos cómo desde Europa, ¿no? Cómo en Europa empezó, pero vinieron gente, los misioneros vinieron a Estados Unidos. Y ahí es donde alguien empezó a escudriñar, pero no tenían idea. Yo creo que, bueno, repasando la lección, dice que tuvo que leer no una vez, ¿no? Si yo aquí que me tocó ahorita nos toca leer la lectura y leía diario, ellos para poder entender sobre todo cómo fueron suscitándote los hechos, ¿no? Cómo tuvieron que estar escudriñando y entendiendo la palabra y descifrándola, más que entendiéndola, ¿no? Porque eso es lo que viene aquí. Así es. Entonces vemos que los reformadores protestantes, los peregrinos, como decía, vinieron de Europa, vinieron al Nuevo Mundo, y ellos querían adorar a Dios como ellos sabían, como sabían que debería de adorar a Dios, y con esa promesa y esa esperanza de que Cristo Jesús iba a venir por segunda ocasión. Y al venir Cristo Jesús por segunda ocasión, ya no había dolor, ni guerra, ni muerte, ni dolencia, porque sabemos que cuando Cristo venga, todo eso se va a erradicar. Todo eso que vemos, la consecuencia del pecado, todo eso se va a acabar. Y va a haber un momento, la esperanza es de que en ese momento, pues ya va a haber gozo, paz, alegría, lo que se vivía antes. Y eso es lo que motivó a los reformadores. Wycliffe aquí nos dice que anhelaba la venida de Cristo Jesús como la esperanza de la iglesia. Calvino también, un reformador, dice que era el acontecimiento más asombroso que iba a acontecer, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Era algo que ellos anhelaban también. Así como vemos que los reformadores, así también, cuando Cristo Jesús viene por primera ocasión en esta tierra, bueno, la creencia de la segunda venida de Cristo ha traído tanta esperanza y alegría que los cristianos predicaban, los reformadores predicaban de la palabra de Dios, porque esa era la esperanza que tenían, esa promesa. Y como ya dije, ¿no? Ellos pensaban que iba a terminar todo guerras, enfermedades y todo. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús iba a venir a reinar. Y también vemos que narra Pablo y se lo dice a los de Tesalónica, ¿no? Porque ellos, era muy triste ver que morían sus seres queridos y ellos lloraban, porque en esa época algunos no tenían esa esperanza. No tenían esa esperanza de que lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. No tenían esa esperanza de que así como Cristo murió y resucitó, así también los que creían en Cristo Jesús van a resucitar cuando Cristo Jesús venga por segunda ocasión. Y por eso aquí Pablo les dice a los de Tesalónica, ¿no? No se entristezcan como los que no tienen esperanza. Así es. Recuerdo cuando estábamos en Pajaritos, Doc, cuando murió el hermano Roque, el papá. Ah, sí. Recuerdo que esa vez pues, yo me llevé una Biblia católica y estaba dando el tema, ¿no? Para consolarnos, para que se consuele unos a otros. Y recuerdo que al terminar mi reflexión, se me acerca otra persona, que era de otra sala, del funeral. Me dice, oiga, ¿no puede también venir acá a predicar? O sea, escuchó la esperanza que nosotros tenemos, esa esperanza de que aunque muera, cuando Cristo Jesús venga, va a resucitar. Escuchó y me dijo, ¿cuánto me cobro? Le digo, no, es que no, yo no cobro. O sea, nosotros damos esta porque es una esperanza que viene en la Biblia. Así es. Que a veces no conocen, o ustedes en esta ocasión pues no conocían, y al escucharla, pues tienen esa esperanza ya. Y cuando fui al otro lado y donde estaban velando también a otra persona, y al predicar esta esperanza, pues dijeron, oye, ¿viene en la Biblia? Digo, sí, viene aquí en la Biblia, pero es una esperanza que Dios nos da. Y aquí nos está diciendo que nos consolemos unos a otros con esta bendita esperanza. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando venga por segunda ocasión, los que creyeron en Cristo Jesús van a resucitar. Y qué bonita esperanza, ¿no? Claro.
Aquí viene, en este día nos dice que veamos algunos versículos, y dentro de los versículos que a mí más me gustó fue el de Juan 14, 1 al 3, que nos dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, y si no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y cuando me vaya y os prepare lugar, vendré otra vez y os llevaré conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Aquí está. Efectivamente, ¿no? Veía la gente que no conoce, ya que también mi papá falleció, nosotros ya conocíamos de la palabra, y en el funeral también fueron unos hermanos a decir de la palabra, y mucha gente se acercó y decían: oye, es que qué bonito, ¿no? Y digo, ¿y sabes qué? Mi papá, a fin de cuentas, él aceptó y murió tranquilo, ¿no? Sabiendo que yo sé que pronto lo veré, si Dios lo permite, ¿no? Entonces, lo más importante es confiar en el Señor y estar preparados, porque sabemos que habrá un lugar. Él ya vino. Él ya vino, preparó y va a regresar, pero tenemos un gran compromiso para tener la seguridad de que vamos a estar bien. Ajá. Y creo que una de las cosas que debemos ser pacientes y esperar, porque Dios es el que lleva el control de todo, de la historia de la humanidad, y debemos de ver el tiempo en que estamos viviendo y el tiempo que también Él lo que dice se cumple. Pues a veces nosotros queremos adelantarnos. Y no, es que ya, no, espérate, Dios sabe qué tiempo. Y por eso aquí dice, no, a la espera del tiempo. Porque si vemos, los reformadores, pues sabían que la segunda venida de Cristo Jesús era audible, visible, era gloriosa. Pero también los predicadores del siglo XIX enseñaban que Cristo vendría para establecer su reino en la tierra y de paso iba a ser 1000 años de paz. Entonces, ¿qué sucedió? Que pues se calmaron, ¿no? Detuvieron, hubo un letargo espiritual y un compromiso apático con los valores espirituales. O sea, pues sí, vamos a esperar, hay que esperar. Pero pues a veces nosotros queremos que ya sea, ¿no? Somos muy impacientes. Sí, somos impacientes. Eso también pasó cuando Cristo Jesús vino por primera ocasión. Exacto, así es. ¿Qué esperaban los judíos? ¿Qué esperaban la gente? Pues que su reino, que quitara, ¿cómo se llama? Que su dominio, su reino era de aquí y que los quitara del dominio de Roma. Ellos pensaban que ese reino judaico, que el Mesías que iba a venir para quitar de la opresión del yugo romano, iba a ser su reino. Pero pues, lo que no sabían era que Dios, de nuestro Señor Jesucristo, vino por primera ocasión, pero ¿para qué? Para librarnos del pecado, no del yugo romano, sino del pecado. Y lamentablemente, pues, el pueblo de Israel, vemos que algunos todavía creen en ese Mesías, ¿no? Todavía esperan la venida del Mesías, pero ya vino y la promesa es de que va a venir por segunda ocasión. Y esto nos da hincapié de que debemos estar preparados, porque en su primera venida el pueblo de Israel y algunos lo esperaban. Pero en esta ocasión dice que todo ojo le va a ver. Exacto. En esta ocasión dice que todo será predicado el evangelio a todo el mundo. ¿Por qué? Porque Dios prometió que iba a estar preparando lugares y que va a venir otra vez por segunda ocasión. Y entonces creo que debemos de entenderlo, ¿no? Que su segunda venida, si Dios la dijo y dijo en Juan 14 que está haciendo lugares para nosotros y va a regresar, es porque va a regresar, pero debemos ser pacientes. Y ahorita vamos a ver precisamente el cuadro de esa profecía y que Cristo va a venir, ¿no? Así es. La gente, desafortunadamente, queremos todo palpable, ¿no? Queremos todo sentirlo y verlo, y no lo creemos. A veces apresuramos las cosas, y el apresurar no es lo más correcto. Revisando y como dicen, ¿no? Hay que escudriñar de la palabra, y aquí digo, ya vimos cuántas citas hablan de la segunda venida. Y vamos a ver que en Hechos 1, del 9 al 11, nos lo dice. Después de decir esto, Jesús fue elevado a la vista de ellos, y una nube lo ocultó de sus ojos.
Mientras miraban fijamente como se iba al cielo, se pusieron junto a ellos dos varones vestidos de blanco y les dijeron: Galileos, ¿por qué quedaréis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido llevado de vosotros al cielo, volverá del mismo modo en lo que lo habéis visto ir al cielo. Ahí está. Todo ojo lo verá, todos lo veremos, pero ahí es donde, cuando, ya será momento, y es cuando empezamos a querer descifrar y saber qué día, qué fecha y a qué hora. Y creo que esto es importante. Dios es en su amor y su misericordia y también su sabiduría. No dijo, no dijo tal fecha. Porque si no hubiera ocurrido como los predicadores del siglo XIX que predicaron de que va a haber, el reino se va a establecer en la tierra, va a haber 1000 años de paz, hubo un letargo espiritual. Se quedaron ahí. Entonces, si Dios hubiera dicho, voy a venir tal fecha, día y eso, ¿qué pasaría con nosotros? Todavía falta. Estaríamos, nos hubiera pasado igual que ellos, ¿no? Hubiéramos dejado de hacer lo que nos corresponde. Estaríamos, ¿cómo decir, explicar? Estaríamos muy fríos en la espera, ¿no? Mientras que, como no sabemos qué fecha, eso nos da la oportunidad de preparar y preparar y preparar. Nos toque o no nos toque, nosotros tenemos que seguir predicando y explicando el por qué va a venir nuestro rey. Así es. Y aquí nos muestra que Lutero Warner, uno de los líderes pioneros de la Iglesia Adventista, pues les decía, ¿no?, a los jóvenes, ¿saben qué? La única manera de estar preparados para la venida de Cristo Jesús es prepararse y mantenerse preparado. O sea, estar siempre listos, siempre preparados, porque no sabemos cuándo va a venir nuestro Señor Jesucristo. Nos ha dejado señales, nos ha dejado qué va a pasar. Y en la actualidad estamos viendo eso. Aún así debemos seguirnos preparándonos porque no nos vaya a caer de sorpresa, ¿no? Y creo que aquí nuestro Señor nos está diciendo, nos da un ejemplo. Bueno, aquí no lo dice, pero en Mateo, ¿no? Cuando el ejemplo de la higuera, cuando vean que sus ramas están cayendo, sí, es porque el verano está acercándose. Dice, así también cuando ustedes vean estas cosas, es porque ya está cerca. Y la verdad es que uno pensaría que, bueno, nosotros conocemos de la palabra, sabemos qué va a pasar y sabemos cómo se está presentando y cómo se va a presentar. Pero efectivamente, cuando uno empieza a ver, nosotros sabemos que todo lo que está pasando ahorita, de las guerras, las hambrunas, los desgastes forestales, las enfermedades, la pandemia, sabemos que eso está escrito en la palabra. Pero cuando a mí que me toca de repente estar con algún paciente, me dice, oiga, doctor, es que esto yo lo veo muy feo. ¿Será que se va a acabar el mundo? Y le digo, no, a ver, espérenme. Y es cuando ahí nos corresponde explicarles, decirles, no, hay que prepararnos. Dios viene pronto. Y hay gente que dice, oiga, ya viene Dios, ¿verdad? Sí, le digo. Gente que no conoce de la palabra. Entonces, es cuando dice, Señor, aquí está la oportunidad. Tú dijiste, haz discípulos y tráelos a mí. Ahí está. Pero sobre todo prepararlos y preparar nosotros, porque eso nos fortalece. No caer en no, pues va a venir en el 2028. No, me faltan todavía 2 años. ¿No? Yo sí sigo tengo oportunidad, así como estoy. Tengo oportunidad. Ajá. Pero bueno, vemos que esto ha sido muy, para nosotros, la Biblia nos pone... yo le ponía así, le decía a mis hijos, es como un acertijo, tienes que leerle. Y yo veo, cada vez que leo a Daniel, digo, ay, Daniel era alguien que sabía demasiado y cómo pudo descifrar y saber todo lo que venía, ¿no? Sí, los que, por ejemplo, Daniel, Juan, era gente como nosotros. ¿Pero por qué? Porque ellos tenían una dedicación a Dios, dedicaban mucho tiempo a escudriñar la palabra de nuestro Dios, igual que Guillermo Miller. Uh-huh. Guillermo Miller dice que él estudiaba la palabra de Dios y si no le entendía un versículo, se quedaba hasta que entendiera ese versículo y pasaba al siguiente. Imagínense, a veces no entendemos uno y nos desesperamos y decimos, no, pues voy a pasar al siguiente. Pues no, él decía, no, a ver, tengo que comprenderlo, tengo que entenderlo, tengo tiempo, ya estoy jubilado, ya no estoy haciendo esto, tengo tiempo para escudriñar la palabra de nuestro Dios. Y así como utilizó a Miller,
utilizó también a los protestantes, a Daniel y a Juan para que para que ellos pudieran decir esta verdad, esta bendita esperanza, y también del tiempo de profético. Y vemos que Daniel y Apocalipsis a muchos se nos puede ser difícil, pero es comprensible. ¿Por qué? Porque si nosotros le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude, le pedimos a Dios sabiduría, dice Santiago, si a alguien le falta sabiduría, pídale a Dios y Él les va a dar la sabiduría. Pero a veces lo que no tenemos es tiempo. Eso es lo que a veces no tenemos, es tiempo de dedicarle el tiempo a nuestro Dios para escudriñar la palabra, para escudriñar su palabra y poder entender. Por eso Daniel a veces que nos dice de bestias, de cuernos y todo eso, son simbólicos y nos habla precisamente, como es simbólico, nos habla de que esos son reinos. La misma palabra de Dios dice, son reinos, que las aguas, los mares y eso que ayuda a las bestias son pueblos. Entonces vemos aquí que no es difícil entender y comprender la palabra de nuestro Dios. Es que efectivamente, yo digo, bueno, sí deberían de haber tenido una manera de pensar diferente que nosotros, pero sí es cierto, es nada más pedirle que nos dé un poquito más de apertura. ¿En qué momento estamos leyendo la Biblia? ¿Cómo lo estamos leyendo? Si estamos realmente, si oramos antes de leer el tema, ¿no? A veces estamos pensando en otras cosas y queremos hacerlo. Entonces a veces llego cansado y digo, no, mejor descanso y leo mi palabra. Mejor yo tempranito, porque es cuando uno está más tranquilo. Pero veía Isaías 28, 9, 10, dice, ¿a quién se enseñará conocimiento o a quién se hará entender doctrina? A los recién destetados, porque ha de ser precepto tras precepto, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea y un poquito allí y otro poquito allá. O sea, aquí le va a decir de su palabra, ¿no? Yo creo que todos tenemos la oportunidad de conocerlo. Todos. Pero debemos de estar, creo yo, conscientes de lo que vamos a hacer, de lo que vamos a entender y de lo que vamos a predicar. Porque yo puedo entender una cosa y hacer otra cosa, ¿eh? O leerlo y no hacerlo de la manera más correcta. Y también aquí 1 Pedro 1, 10 y 11 dice lo siguiente: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y Apocalipsis 1:13 dice que esa revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y aquí hay una cosa muy interesante. Bueno, bienaventurados en otras versiones dice dichoso el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Y no solamente los que leen y o escuchan, hay otra cosa muy importante, y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Aquí nos está diciendo, dichoso, aquí el Señor dice, aquí está lo que va a suceder. Lo que sucedió antes y lo que ha de suceder, porque el tiempo está cerca. Y dice, bienaventurados los que leen, dichosos los que leen, y también los que escuchan. Y no nada más eso, sino que lo guardan lo que dice aquí en esta palabra. Pues revisando igual, ¿no? Es que uno se sigue, y Proverbios 8, 9 dice, justas son las razones de mi boca, no hay en ellas cosas perversas ni torcidas, todas son rectas al que entiende razonablemente, a los que haya la sabiduría. Ahí está. Entonces, la palabra de Dios debemos atesorar, bueno, debemos de hacerle como un tesoro que estamos buscando. Exacto. ¿Qué quieres encontrar? ¿Qué quieres encontrar? Esto. Y el Espíritu Santo te va a ayudar a comprender y entender. Así es. Amén. Eso es lo que le pasó a Guillermo Miller. Estaba estudiando, viendo, y ya cuando estaba en la profecía, fue cuando, vamos a ver, la Biblia, una libretita y su pluma. A ver, tal fecha. Entonces ahorita lo que vamos a ver qué hizo Guillermo Miller precisamente y cómo él entendió, ¿no? Porque, por ejemplo, en Daniel 7 del 17 al 23 nos hablan de las bestias que representan reyes o reinos. Ajá. De
Jeremías 49:36 nos explica que el viento representa destrucción. Sí. El agua representa pueblos o naciones, según Apocalipsis 17:15. 17:15. Ajá. Y la mujer, pues sabemos que representa a la iglesia. Ok. Jeremías 6:2 y Ajá. Efesios 5:22-32. ¿Sí? Entonces, que las profecías pueden ser simbólicas o literales. Entonces, debemos de ver cuándo es literal y cuándo es simbólica. Eso debemos de comprender. Y también sabemos que un día en la profecía equivale a un año, como Ay. dice Números 14:34 Ujú. y Ezequiel 4:6. Entonces, ya viendo que la Biblia se interpreta simbólica, literal, y que también un día profético equivale a un año, entonces vamos a ver cómo Miller empieza, ahora sí, a ver ese diagrama, ¿no? Queda hasta sorprendido de lo que encuentra, ¿no? Sí, O ahí lo dice, queda sorprendido de lo que halló. exactamente. Y como nosotros, cada año empezamos nuestro año bíblico. Ajá. Y algunos pueden decir, pues ya lo repasé, ya lo vi. Pero a veces llegas a un punto en que dices, caray, este lo leí el año pasado, pero no lo comprendí como ahorita, y hay esto y esto. Y yo nada más lo pasé. Entonces, ahí estamos viendo de que no estamos escudriñando bien la palabra de nuestro Dios. Si le decíamos como Miller, que, no le entiendo esto, y paso, aunque se pasen 5 o 6 años, pero tú estás escudriñando bien la palabra de Dios, no la estás hojeando Sí, nada más. él no llevaba prisa. ¿No? Él estaba descifrando y encontrando el significado de lo que venía diciendo la palabra. Y al final dice, ¿no? Queda sorprendido de todo lo que había encontrado. Y bueno, vamos a ver ahorita lo que nos dice Daniel 8:14, ¿no? Ajá. Daniel 8:14 nos dice, y él respondió, hasta 2300 días de tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. Entonces, Daniel así se quedó. ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esa profecía? Y nos dice que como era tan amado Daniel, viene el ángel y dice, eres muy amado para el Señor. Te voy a decir qué significa esa profecía, Uh-huh. esa profecía tan larga. Pues sí, 2300 días, ¿cuánto era, no? O sea, ¿cuánto fue? ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? Y de hecho, pues, y aquí vamos a ver cuándo empezó. Así es. ¿Cuándo empezó esa profecía? Porque hay un inicio y una terminación de esa profecía. Sí, aquí algo que dice en la lección, dice, Guillermo Miller observó que los acontecimientos predichos por los profetas se cumplieron con precisión. Los 400 años de los descendientes de Abraham en Egipto, los 40 años de la peregrinación de Israel por el desierto, los 70 años del cautiverio de Israel y los 70 semanas determinadas para Israel en Daniel. O sea, todo lo que estaba se quedó exacto, pero dices, bueno, 2300 días. Y proféticamente años. Ajá. Y dice, bueno, ¿cuándo tiene el principio? ¿Cuándo comienza? ¿Y cuándo termina? Uh-huh. Porque pues, es un periodo largo, 2300 años, es un periodo largo. Entonces, Dios en su infinito amor y misericordia dice, bueno, no te preocupes, todo hay solución. Yo los amo tanto que te voy a explicar esta profecía. Y se la explica a Daniel. Y le dice, mira, vamos a ver cuándo inicia y cuándo termina. Uh-huh. Entonces, ya adentrándonos a este diagrama de las 2300 tardes y mañanas, la cronología profética más larga que tenemos, que ya culminó esa profecía, y incluso la palabra dice que ya no iba a haber más profecías como esta profecía larga. Uh-huh. Entonces vamos a ver precisamente la cronología, cuándo empieza y cuándo termina. Entonces, si vemos en la historia, hubo 3 decretos que dio Artajerjes. Pero uno de ellos, pues el Señor le dijo cuándo era ese decreto. Y ya dice, desde ahí de ese decreto empieza la profecía de las 2300 tardes y mañana. Entonces, dice que el decreto fue emitido por Artajerjes, rey de Persia, en el año 457 antes de Cristo. Uh-huh. Entonces, yo creo que Emil dice, a ver, 457 empieza esta profecía.
457, cuando Artajerjes da este decreto para que vayan a Jerusalén y puedan reconstruir el templo. Entonces, aquí estamos viendo entonces que el inicio está en el año 457 antes de Cristo, cuando van a reconstruir el templo de Jerusalén y da esta orden a Artajerjes. Y luego, entonces aquí empiezan este periodo profético de las 2300 tardes y mañanas. En el 457. Pero también aquí hay algo muy interesante. Este tercer decreto fue el más completo y marcó el comienzo de la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Entonces vemos aquí cómo Dios, en su infinito amor y misericordia, está al control de la historia de la humanidad. Entonces dice, bueno, en el 457 empieza esta profecía de las 2300 tardes y mañana. Lo que viene después de la del 457. Dice, en esta profecía extraordinaria Daniel predijo que desde que salga la orden de restaurar y rectificar Jerusalén hasta el Mesías transcurrirían 69 semanas. Entonces, iba a haber 69 semanas proféticas. Esto quiere decir, si lo multiplicamos por 7, nos dan 483 días o 483 años. Uh-huh. Literales, puesto que el decreto se expidió en el otoño del 457, 486 años se extendían hasta el otoño del 27 después de Cristo. ¿Aquí qué pasaba? Dice que se iba a ungir el Mesías. ¿Qué es ungir? Precisamente aquí en el año 27 es cuando Cristo Jesús iba a ser bautizado. Así es. Entonces estamos ya viendo que fueron esas 69 semanas equivalen a 483 años y nos lleva al año 27, cuando Cristo Jesús es bautizado. Y luego dice que iba a haber, en la mitad de esa semana, iba a cesar el sacrificio. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Que en el año 31, bueno, lo ponen así en el año 31, porque son 3 años y medio. Las 7 semanas sabemos que son 7 años, 3 años y medio es la mitad de semana. Entonces vemos que son 3 años y medio. Pero como lo redondearon, pusieron el 31. En el 31 es cuando Cristo Jesús muere. Y ahí llevamos. Entonces ahí serían las 490 años. 490. Bueno, faltan los otros 3 años y medio. Ah, ok, sí. Los otros 3 años y medio. Que todavía tenía gracia el pueblo de Israel para poder aceptar a Cristo Jesús como su Salvador, como el Mesías. Uh-huh. Y vemos que se termina en el año 34, cuando apedrean a Esteban. Ahí rechazaron los judíos, al Mesías, a Cristo Jesús, como su Salvador. En el año 34 es cuando se terminan las 70 semanas que estaban destinadas para el pueblo de Israel. En el año 34. Entonces vemos que en el año 34 rechazaron los judíos a Cristo Jesús como su Salvador personal. Porque también decían, no prediquen de Él. ¿Qué le decían los apóstoles? ¿Por qué andan predicando de ellos? Ya no prediquen de Él. Uh-huh. Y que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y entonces en el año 34, cuando enjuician a Esteban, y ahí había uno que fue pilar, Saulo, que estuvo de acuerdo de que apedrearan a Esteban. Entonces en ese año 34 se terminan las 70 semanas que estaban destinadas para el pueblo de Israel, cuando rechazaron al Mesías. Y qué lamentable, porque Dios en su amor era el pueblo escogido. Sí. Era el pueblo el escogido de Dios y lo rechazó. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Qué lamentable. Y por eso es muy importante esa esperanza, porque nosotros podemos tener esa esperanza. Podemos ser privilegiados de conocer, de saber. Pero a lo mejor nos va a pasar como el pueblo de Israel. Si seguimos, yo creo que es lo que de repente nos preocupa, ¿no? Ahora que estamos trabajando con los jóvenes, pues vemos que son atacados y son invitados por muchas cosas, ¿no? Y se empiezan a alejar.
se empiezan a alejar de la iglesia y entonces es cuando debemos de entender lo que nos dice la palabra, ¿no? Estar preparados, no pensar ni no creer que no nos va a tocar. Porque mucha gente va a decir, ha dicho y lo leíamos, no, pues es que mis abuelitos ya estaban esperando la segunda venida y yo ya soy su nieto y no veo nada, ¿no? Yo creo que es no perder la fe, no dejar de pensar. De verdad que cuando a mí me sorprende cada día, cuando la gente que no es adventista, que tendrá alguna ideología, llega y me dice, doctor, es que ya viene Jesús, ya viene Dios, se va a acabar el mundo. Es cuando nosotros tendríamos que, nosotros como adventistas, estar más fortalecidos y entender, ¿no? Que es lo que dice pues la palabra, ¿no? El tema es motivados por la esperanza. ¿Realmente tenemos esa esperanza? ¿Estamos motivados por eso? Pues claro, todos tenemos una esperanza de que, digo, me dice mi esposa, yo ya quiero que venga, yo ya creo que venga por segunda vez. Yo ya no quiero esto. Vemos muchas cosas tan complicadas que uno de veras espera y dice, vamos a estar en un lugar más bello, donde no va a haber nada. Qué bonito, ¿no? O sea, que esa es la esperanza de que nosotros tenemos de que va a venir por segunda vez. Bueno, entonces en el año, están las 70 semanas en el año 34. Pues todavía faltan. No. Faltan 1810 años. Entonces, si vemos 70 por 7, son 490. Y 457 nos da el año 33. Bueno, pero la calculan que porque el cero marca la diferencia entre antes de Cristo y después de Cristo, pues un añito. Entonces, por eso, en el año 34 es cuando se termina las 70 semanas que están destinadas para los judíos. Y de las 2300 tardes, de los 2300 les restamos las 490, quedan 1810 años. 10 años. Entonces, si sumamos 1800 años que faltaban de esa profecía y le aumentamos 34, ¿a qué año nos lleva? 1844. Entonces, Miller dice 1844. Ahí. Bueno, él creía que en 1843, le digo, por el año del año cero, ¿no? Que marca la diferencia antes y después de Cristo. Entonces él pensaba que en 1843, pero no sabía exactamente el día. Mes y el día. No sabía. Por eso es muy importante saber, y eso nos lo han dicho, ¿no? Nunca hay que decir una fecha, sino tener esa esperanza de que Cristo va a regresar. ¿Cuándo? No sabemos. Pero de estar preparados, como dijo Luther Warren, ¿no? Hay que estar siempre preparados. Porque puede venir Jesús y si no estamos preparados, nos va a pasar como las vírgenes, ¿no? Sí, que no llevaron su aceite. Su aceite. Y se quedaron. Exacto. Entonces debemos estar preparados. Entonces aquí vemos que esa profecía se cumplió. Y en 1843, pues sí, Guillermo Miller sí se le fue revelado lo que iba a pasar, ¿no? De las 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Pero él comprendía que el santuario era el terrenal. Y que lo que iba a suceder era que Cristo Jesús vendría por segunda ocasión. Claro que también la profecía en Apocalipsis 10 nos dice que iba a ser dulce para su paladar. Pero ya cuando pasaba, iba a ser amargo en su vientre. Eso quiere decir que era esa esperanza que nació en Guillermo Miller de estudiar la palabra y de predicar la profecía de las 2300 tardes y mañanas, fue algo extraordinario. Pero lo que sí se les dio algo. No fue la segunda venida de Cristo, sino fue que Dios pasa del lugar santo al lugar santísimo. Así es. Y ahora la esperanza es de que nosotros, Cristo Jesús está intercediendo por nosotros, nosotros debemos estar preparados y preparar a otros para su segunda venida, que es nuestra esperanza, y que esperemos que todos podamos prepararnos y preparar a otros para que cuando Cristo Jesús venga podamos ir con Él. Y como dice el versículo, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Así es. Pues es un tema muy interesante y creo que nos va a hacer reflexionar como Guillermo Miller. Yo creo que hay que estar leyendo y leyendo y leyendo. Y así como dice, a veces uno lo lee hace unos meses atrás, lo vuelve a repetir y dice, caray,
Creo que esto Esto no es lo así. vi. Esto no lo leí. Pues lo más importante es esto, que tenemos una esperanza, que sabemos que nuestro Dios vendrá. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero lo que nos corresponde a nosotros es estar preparado y seguir llevando almas a los pies del Señor. Así es. Mi deseo y oración es que podamos escudriñar la palabra de nuestro Dios para poder así estar preparados y preparar a otros y decirle que Jesús, también que tengan esa esperanza de que Cristo Jesús va a venir por segunda ocasión. Y lo que estamos viendo en nuestro mundo ya no va a existir. Así Es sea. sufrimiento, dolor, muertes, guerras, ya no va a existir, sino va a haber gozo, paz y alegría. Que el Amén. Señor les bendiga.